Hola, buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario que ocupa habitualmente nuestro director en Pregunta Yamid Amat. Hoy, el país concurrió a unas nutridas marchas, diferentes ciudades, convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, y por las centrales obreras, para respaldar las reformas de las cuales hace estudio el Congreso de la República: reforma pensional, reforma laboral, reforma a la salud. En un discurso que pronunció en la Casa del Florero, adjunta a la Plaza de Bolívar en la capital de la República, el presidente Gustavo Petro también manifestó que va a presentar en el siguiente semestre 2 nuevas reformas ante el legislativo: reforma a la Ley de Servicios Públicos y a la Ley 30, que es la Ley de Educación. Para hablar sobre todos estos temas y sobre un discurso muy retador del jefe de Estado, nos acompaña Fabio Arias, quien es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, el fiscal de esa organización sindical. Fabio, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. Gerardo, buenas noches, muy amable por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y buenas noches. Fabio, ¿qué es la CUT? Comencemos por eso. Es la Central Unitaria de Trabajadores, fundada hace unos 37 años. Es la central más numerosa que tiene el país y es una central que está al servicio fundamentalmente de la clase trabajadora, no solamente los afiliados, sino la clase trabajadora en general, incluidos los que no están afiliados a la CUT, porque entendemos que son por todos los trabajadores que debemos luchar. Empresas y personas, ¿cuántos tienen ustedes afiliados? Nosotros tenemos alrededor de 630.000 afiliados, ahí sí, como se dice, debidamente registrados en el Ministerio del Trabajo. Están distribuidos en todas las empresas más importantes del país. Hay trabajadores de Avianca que están afiliados a la CUT, trabajadores de Ecopetrol que están afiliados a la CUT, los maestros de Colombia, Sintrainagro, que es la del sector agroindustrial, los del carbón, los de Cerro Matoso, los del sector eléctrico. Los informales también son trabajadores que están afiliados a la CUT, los trabajadores estatales, los trabajadores del sector privado como de, por ejemplo, Coca-Cola, Nutresa, Noel, Cenú, todos esos trabajadores en general. De todos ellos tenemos representación en la Central Unitaria de Trabajadores. Dice usted que tienen registrados ante el Ministerio de Trabajo 630.000 afiliados. De esos 630.000, ¿cuántos calcula usted que marcharon hoy? Bueno, en Bogotá nomás, mínimo 40.000. Pero a lo largo y ancho del país, yo creo que pudimos haber completado una cifra de más de 500.000. El presidente de la República dijo en el discurso que pronunció de cerca de 50 minutos que se sentía contento porque creía que el pueblo lo había abandonado al ver la carrera séptima repleta de gente. Bueno, evidentemente nosotros también estamos gratamente impresionados con el respaldo que la población salió en este día de hoy, 7 de junio, a respaldar al gobierno del cambio y a sus reformas sociales. Nos pareció que las centrales obreras estamos acertando en medir exactamente el ánimo y la necesidad, porque también aquí hay una necesidad política, y es que frente a los desarrollos, especialmente en los últimos 15 días, con los escándalos que se armaron, en los cuales inclusive se logró hablar, o por lo menos se habló en todos los medios, incluido Gustavo Petro lo dijo en uno de sus discursos, podría haber un golpe blando. Pues bueno, yo creo que la gente entendió que es el momento de hacerle entender al país en general, especialmente al país de los poderosos, de los gremios económicos, de los partidos políticos que lo representan, que el pueblo está respaldando a su gobierno y que aspiramos, especialmente los partidos políticos, los que eran de la coalición de gobierno y que se bajaron frente a las reformas, que piensen seriamente su actuar en este momento en el Congreso. Ustedes, cuando convocaron a la marcha, ¿qué les dijeron a las personas a las que les decían hay que marchar? ¿Para qué? Fundamentalmente para respaldar de que el Congreso de la República aprobara las reformas sociales. Es decir, nosotros estamos convencidos que más de 11.300.000 colombianos el pasado 19 de junio, ¿sí?, respaldaron esas reformas, porque nadie puede discutir de que todas estas cuestiones que está adelantando Gustavo Petro, y en eso hay que decir exactamente que lo ha hecho honestamente y con transparencia, dijo, vamos a hacer las reformas sociales a la salud, a lo laboral y a lo pensional. Y bueno, está cumpliendo. Entonces les dijimos, nosotros votamos por eso, respaldamos este gobierno. Y hoy un sector del establecimiento neoliberal representado en estos 3 partidos que eran antes de la coalición de gobierno, quieren decir que no.
Eso no lo entendemos nosotros. Yo creo que ellos tienen que entender que el país las está reclamando y esperan de ellos que se pongan a tono con lo que está reclamando el país. No puede seguir el Congreso de la República de espaldas al país como lo ha estado en estos últimos 33 años. Fabio, usted maximiza la palabra país. Gustavo Petro ganó con cerca de 11,5 millones de votantes, pero el segundo, que fue Rodolfo Hernández, que es una manifestación también contraria al proyecto político, aunque haya ganado, y en democracia si se por un voto se gana, sacó casi 11 millones de votos, que fue ese dirigente santanderiano. Entonces, a las reformas, claro, el presidente las presenta, pero hay gente que siente resquemor, porque dice, aquí va a haber afectación también de algunos derechos. Dirigentes médicos, dirigentes empresariales, dicen que hay que hacer esas reformas con mayor concertación y mayor sensatez. ¿Eso no les llama la atención? Gerardo, usted me hace acordar de mis discusiones con el empresariado, especialmente con el doctor Bisbal de FENALCO, en la Comisión Nacional de Concertación. Cuando nosotros decíamos y le decíamos al doctor Bisbal, oiga, doctor Bisbal, pero ustedes definitivamente no aceptan ninguna de nuestras propuestas. Y entonces nos decían, ganen las elecciones. Ah, bueno, y las ganamos. Si lo que nosotros reclamamos también en ese momento, que tampoco éramos una ínfima minoría. Gustavo Petro perdió solamente por 2 millones frente a Duque en las elecciones del 2018. Y sin embargo, no nos reconocieron absolutamente nada. Usted hoy me viene a decir exactamente de que ahora sí tienen que tener en cuenta al otro sector que perdió. Bueno, y la pregunta mía es, ¿y por qué antes nunca tuvieron en cuenta esa consideración? 33 años diciéndonos lo mismo, pero ganen las elecciones. Pues las ganamos. Y entonces, ¿por qué ahora sí tenemos que decir que tenemos que gobernar con el programa que perdió? No, Gerardo, yo creo que hay que ser coherente. Yo llamo la atención exactamente de la población sobre el tema. Y eso fue lo que se expresó hoy. Ganamos, por favor, dejen gobernar al que ganó. Déjenlo gobernar, por Dios. El propio presidente Gustavo Petro dijo que está dispuesto a que haya cambios en esas reformas. Es decir, no tierra arrasada, no tabla rasa. Pero hay líneas rojas. ¿Cómo qué, por ejemplo? En salud, por ejemplo, ¿quién administra directamente los recursos? Eso es una línea roja y usted sabe. En términos exactamente de la reforma laboral, de que haya verdaderamente en el empleo, haya estabilidad en el empleo. Ese es un punto rojo en la cuestión. Es decir, no pueden seguir ni las órdenes de prestación ni contratos de 2 meses repetidos por 10 años. Pero el primero de esos es el Estado. No, por supuesto, claro. Y eso es el tema que estamos discutiendo en la negociación estatal. Y estamos ratificando con el gobierno ya algo que dijo Gustavo Petro. Vamos a ampliar las plantas de personal para que todos esos contratos de prestación de servicios pasen a ser de planta de personal. Bueno, tendrán que abrir concurso porque eso no es a dedo. Tiene que ser a mérito. Entonces, pero ahí hay otras. Por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva multinivel en el sector privado. Los empresarios no quieren reconocer de que haya negociación por ramo de actividad económica. Voy a poner el caso del sector financiero. ¿Por qué en el sector financiero unos trabajadores les reconocen unos derechos y en otras partes no? Un cajero de cada una de las empresas financieras ganan distintos valores. ¿Por qué no aceptar que podemos hacer una negociación general con todos los sindicatos que hay en el sector financiero, con el sector financiero como patrón único, como hacemos con el Estado hoy en la negociación estatal? Y el derecho a la huelga, ¿sí? Nosotros creemos que esta reforma laboral pone a tono con la OIT. Gerardo, por favor, no estamos pidiendo nada distinto a lo que ya la OIT la tiene contemplada en convenios, recomendaciones y manifestaciones exactamente de lo que debe ser el trabajo decente. Pero aquí en Colombia no queremos recoger eso. Fabio, usted decía que convocaron a la gente diciendo le vamos a respaldar las reformas para que el Congreso las apruebe. Así es. ¿Es meterle presión al Congreso? Es decir, pilas que si ustedes no aprueban, la gente se va a rebotar. Pues, discúlpeme, Gerardo, eso es la actividad normal en la lucha política, ¿sí? En eso consiste exactamente la movilización social. Nosotros cuando hicimos movilización en contra, era para que la retiraran. Y eso es legítimo, ¿sí? Y nadie nos dijo exactamente que por qué lo estamos presionando. No, era legítimo. También es legítimo que les digamos, oiga, aprueben, por Dios. Tengan en cuenta de que esta es una consideración política, ¿sí?, en la cual el país está comprometido. Y no porque simple y llanamente a Gustavo Petro se le dio. No, todas estas propuestas que hoy está llevando el gobierno son parte del acumulado de lo que hemos hecho los trabajadores
en todos los últimos 33 años donde nos han llevado exactamente es cuesta abajo en la rodada, como dice el tango, y hoy ¿qué queremos? Hacer la curva de inflexión para recuperar unos derechos. Gerardo, solamente en la reforma esta propuesta es recuperar unos derechos y no todos los que nos han quitado. Fabio, dice usted que ese es el derecho en el debate de la política, sí, claro. ¿cierto? Es decir, el Centro Democrático, Cambio Radical también tienen derecho a lo que manifestaron. ¿Cómo califica usted esa manifestación que hubo en la Plaza de Bolívar pidiendo precisamente que fueran retiradas esas reformas? No, está bien, tienen del pleno derecho. Lo que no está bien es que inciten al golpe de Estado. Eso sí no, porque eso sí no está en ninguna parte. Eso sí lo combatimos y lo rechazamos. Si ellos quieren salir igual que nosotros 1000 veces a la calle, que salgan. Yo creo que en eso Gustavo Petro también le ha dicho. Y jamás les mandaremos el SMAT, ha dicho Gustavo Petro. Y mire las marchas de hoy, sí. Ni un solo policía. ¿Y ha habido algún problema con las marchas aquí en Bogotá? Ninguna. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven reprimiendo a la gente. Jamás se resolverán aquí. Y este gobierno está dando garantías para que la gente se movilice. Precisamente, ¿cómo fue el trabajo de ustedes para que esos muchachos activistas de lo que llaman primera línea, que cometieron actos muy violentos, unos más que otros, porque todo se generaliza, no se metieran a las marchas a generar protestas? Hombre, porque entienden perfectamente que estamos en la misma perspectiva de ellos. Y quiero decirle, Gerardo, con absoluta seguridad, esos muchachos de las primeras líneas jamás hubieran tenido las acciones que tuvieron en la época del estallido social si el SMAT y la fuerza pública no los mantiene agredidos como los mantiene agredidos. Recuerde que cuando estábamos en ese tema, habíamos acabado de salir del problema que hubo exactamente con el asesinato del abogado Ordóñez, que lo mataron en un CAI. Y que la gente obviamente se molestó por eso. Es que aquí hay actos de agresión de la policía que obviamente en este gobierno no se han presentado, que nosotros saludamos muy positivamente y que empieza a haber un ambiente mucho mejor para entender que la protesta no es la violencia, la protesta es un derecho fundamental que tiene sus canales. Nosotros convocamos a esta de manera pacífica, también la hacíamos anteriores. Pero ahí sí, como se dice, la forma de reaccionar la gente cuando está agredida, pues desafortunadamente es otra forma de defenderse y terminan en otra agresión. Afortunadamente eso se está corrigiendo y nosotros creemos que este gobierno está dando muestras de que sí se pueden realizar las cosas sin agredir y sin tener a la fuerza pública como un elemento, ahí sí como se dice, perturbador. Y por fortuna está sucediendo. El discurso del presidente Gustavo Petro que pronunció, insistimos, cerca de 50 minutos, un discurso retador, un discurso mediante el cual cuestionó a medios de comunicación, empresarios, las encuestas, partidos políticos. Será tratado en la segunda parte de las entrevistas del Canal 1. Ya volvemos, vamos a unos comerciales. Nuestro invitado de hoy, Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, la más grande del país. Vamos a analizar el discurso que pronunció hoy el presidente Gustavo Petro y que en algunos sectores, Fabio, no es de desconocer, yo lo viví, yo estuve ahí, genera miedo y se lo digo personalmente. Después de que el presidente fustigó a los periodistas, fui agredido verbalmente e incluso intentaron pegarme. ¿Por qué hace eso el presidente cuando generaliza con la prensa? Bueno, Gerardo, lo primero que decir es que las personas que lo agredieron, yo creo que debemos nosotros rechazar y condenar esa actitud. Nosotros nunca hemos estado en ese plan. Siempre decimos, hombre, tenemos grandes diferencias con los medios de comunicación, lo hemos dicho, sí. Y yo creo que lo que está notando el presidente Gustavo Petro es responder a la continua agresión, porque desafortunadamente es así. Porque usted me puede recriminar de que el presidente lo haya hecho. Pero entonces yo le digo a usted, Gerardo, ¿y qué han hecho los medios de comunicación? Por Dios, es que hay que oír a Néstor Morales, hay que oír a Gustavo Gómez, hay que oír al señor Vélez, a Vicky, agrediendo continua y sistemáticamente la actividad del presidente de la República. Pues yo creo que el presidente de la República también es un ser humano. Entonces, digámoslo aquí de esta manera, está bien, el gobierno fue muy enfático en condenar la actitud agresiva que tienen los medios de comunicación. Que a los medios de comunicación está bien que le empiecen a pensar y a reflexionar, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿No estaremos generando aquí un círculo exactamente de agresiones? Aunque yo sé que él es el presidente y debe ser mucho más cauto, sí, pero es que la agresión y el tsunami informativo contra el gobierno todos los días y en estos últimos 15 días fue de un nivel demasiado alto que evidentemente genera dentro de la emoción
condición misma de las personas algún grado de Ahí señalar caemos también. caemos en una discusión que es muy difícil de dirimir porque pues la Constitución colombiana consagra la libertad de prensa. Sí, señor. Y hay un tema, es que el escándalo que usted dice fue provocado no por los medios de comunicación, fue provocado por funcionarios enfrentados por su pelea por el poder en la Casa de Nariño, dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. Los medios de comunicación escogen siempre el escándalo que quieran hacer ver. Eso también hay que decirlo. ¿Y entonces deberíamos taparlo? No, está bien que lo hagan, sí, pero la otra es, ¿y por qué tapan todo lo que dijo Mancuso en la JET, que era para la misma época? Fabio, No aquí en están Pregunta jugando. Yamid duró 1 hora, Sí. 2 días. El señor Salvatore Mancuso hablando en este espacio, Sí. media hora Yo lo un día escuché, y yo lo media hora al escuché, otro. yo lo Entonces, escuché, yo lo escuché. ese tema, fíjese usted, Sí. cuando usted generaliza, que es No, lo que no, yo no. le digo del presidente de la República, es que es el presidente de la República. Y el presidente de la República, por Constitución Nacional, representa la unidad nacional. Listo, y Henry. ese discurso pronunciado hoy lo que hace es fustigar una cantidad de frentes que, para concepto de muchos dirigentes, no está bien. Gerardo, para usted y para mí, y usted muy bien lo sabe, que desafortunadamente los medios de comunicación, la inmensa mayoría de esos, para no entrar en el detalle particular, están a favor de unos empresarios que terminaron comprándolos. El Tiempo, por ejemplo. Caracol, RCN, que ya sabemos exactamente de dónde proviene, son medios de comunicación de poderosos conglomerados económicos. Y entonces, como Gustavo Petro, sí, está ejerciendo una política que verdaderamente está encaminada a reconocerle derecho a la población, pero como ellos solamente saben de negocios, entonces no paran exactamente de fustigarlo. Yo creo que los medios de comunicación también tienen que entender esta situación. Usted no puede exactamente estar atacando a una persona todo el tiempo y esperar que la persona en una oportunidad no diga, oiga, pero ustedes no tienen por qué hacer eso. Ustedes tienen derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es castigar y fustigar, inclusive determinar qué mensaje se da y qué mensaje no se da. Porque yo estoy de acuerdo con usted, aquí estuvo evidentemente Mancuso, yo vi el programa ese día y me pareció extraordinariamente que se pasaran todas las cosas que dijo. ¿Y qué se dijo de ahí en adelante? Nada. Los medios de comunicación en general, Gerardo, sí, callaron. Inmediatamente nos voltearon la película para hablar del problema de Laura Sarabia y de Armando Benedetti, sí. Además, debidamente preparado, porque esto se sabía desde enero de este año. Es que y entonces hicieron todo eso y montaron un plan para evidentemente hacer que la gente mire para otro lado. Eso es lo que realmente no está bien. En ese orden de ideas, en el tema de los medios de comunicación, por supuesto, lo que hacemos aquí, desde Entrevistas Canal 1, es expresar la solidaridad con todos los periodistas y los medios de comunicación en Colombia y defender nuestro derecho constitucional a ejercer precisamente esta profesión y a comunicar. No nos vamos a poner de acuerdo en ese tema, Fabio. Hablemos de lo que planteó el presidente Gustavo Petro. Le pido al Congreso de la República que apruebe las reformas. No es una amenaza. Miren esta manifestación. Es pacífica, no es violenta, no es con armas. Eso solamente, ¿qué le dice a usted? Cuando utiliza todas las palabras. Pues simple y llanamente que se está cuidando de todo lo que salen a decir los medios de comunicación sobre cualquier asunto en el cual alguien como el presidente de la República o nosotros como movilización social presionamos al gobierno, al Congreso para que apruebe las reformas. Entonces, los medios de comunicación dicen, pero es que ustedes están presionando a los congresistas. Digo, bueno, pero es que eso es legítimo, eso es lícito, ¿sí? Lo han hecho en oportunidades anteriores en contravía exactamente de algunos congresistas nuestros. ¿Por qué se molestan que nosotros salgamos a movilizarnos y a expresar un reclamo general que tenemos y que esperamos que ellos, en vez de estar atendiendo unos intereses de unos pocos, ¿por qué no atienden los intereses de los más? Y 11.300.000 es más que 10.800.000. Discúlpeme. Fabio, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, hablemos ahora de las reformas que anunció el presidente. De las reformas a 2 leyes, la ley de educación, la ley 30, y la ley de servicios públicos. ¿Qué es lo que buscan ahí? Fundamentalmente, primero, que en los términos de la educación superior, la ley 30 es de educación superior, porque hay otra petición mucho más general de los maestros y de FECODE, que es modificar el sistema general de participaciones, que es para la educación oficial básica, ¿sí? Que desde el 2001 le han quitado en todos estos 22 años, ¿sí? 476 billones de pesos.
Eso empezó Pastrana y después llegó Uribe en el 2007. Pero esta es la Ley 30 de Educación Superior. ¿Qué es lo que pretende hacer Gustavo Petro con lo de la educación superior? Primero, formalizar y definitivamente entender que la educación superior tiene que ser gratuita, toda, absolutamente toda, ¿sí? Y lo que se persigue con ello es buscar los suficientes recursos administrativos, pero no solamente administrativos, sino financieros, para que verdaderamente esa política pueda desarrollarse plenamente en el país y toda esa juventud que quiere verdaderamente progresar, que ve en la educación una posibilidad de ascender de su familia precaria o en la situación que esté, puedan hacerlo sin tener que decirle al papá, oiga, tengo que pagar 10 millones de pesos por un semestre en la universidad, sino que definitivamente no tenga que pagar nada y se puede educar. Y en cuanto a servicios públicos, el presidente dijo, para que se acabe el negocio de los privados y los derechos y los servicios públicos es necesario. ¿Eso qué significa? Eso sí es clave, mejor dicho. Esta sí es la nota central de lo que es la reforma de la Ley 142, ¿sí? La Ley 142 privatizó todos los servicios públicos en Colombia, ¿sí? Y ahí arrancó toda esta ola privatizadora. Todas nuestras centrales hidroeléctricas terminaron en manos, hoy de Enel, la multinacional de Italia, pero antes fueron de Endesa y Codensa, que eran de capital español, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con eso? Pues que, ahí sí como se dice, especulan con las tarifas, ¿sí? Ahí están los señores de Andesco que no quisieron hacer un acuerdo con el gobierno para rebajar las tarifas de energía eléctrica en la costa, donde son mucho más altas que en toda la cuestión. Entonces Gustavo Petro sí entiende perfectamente que ahí hay un gran negocio que antes lo hacía el Estado, porque fue el Estado el que montó toda esa infraestructura. Esa infraestructura no la montó el sector privado, discúlpeme. Se apropiaron de ella después. Hoy lo que se quiere es que esa infraestructura vuelva a ser pública y por tal motivo haya un control sobre las tarifas de los servicios públicos. Van a estatizarse los servicios públicos. Pero le quiero decir una cosa clave, sí. Pero adicionalmente eso le sirve a la industria y al sector agropecuario. Porque rebajar las tarifas, porque algunos piensan que esto es un problema único y exclusivamente con la población. Claro que es muy importante para la población, pero este país también necesita que los valores de la energía, que es indispensable para cualquier proceso productivo, también tengan los costos que verdaderamente se requieren y no se vuelvan un sobrecosto con el cual se lo trasladan inmediatamente al usuario. No, se quiere es que esa situación se dé. Si hay que necesidad de estatizarse, se estatizará. Ahí tenemos a Ecopetrol diciéndole, cumpla usted, Ecopetrol, todo el liderazgo de la transición energética, porque evidentemente las termoeléctricas y todos esos sistemas tendrán que acabarse y tendremos que volver a este sistema. E inclusive el de los combustibles también tiene que modificarse. Fabio, otra cosa. Entonces es preparándose, él se está preparando es para la transición energética en términos exactamente de la Ley de Servicios Públicos. No pudo modificar por ninguna parte las tarifas. El Consejo de Estado, en una alcaldada, a nuestra manera de ver, dijo que no podía tener el poder de él determinar las tarifas y quitársela temporalmente a la CREG, que constitucionalmente seguimos pensando nosotros sí tiene esa facultad. Fabio, en ese discurso que usted plantea aquí, en cada una de las respuestas que me da, recoge algo que dicen que es del discurso del presidente Gustavo Petro, y es que ustedes parece que despreciaran al empresariado, que es el que genera empleo, y parece que activaran el discurso de lucha de clases, que es que unos señores ricos no dejan que los pobres crezcan. ¿Eso es sano para Colombia? ¿Así haya verdades de por medio ahí? Pues la lucha de clases la está instigando los empresarios que no son capaces de reconocer que nosotros tenemos unos derechos, que ellos nos los quitaron entre 33 años y hoy quieren defender esos privilegios. Porque la pregunta es, ¿y por qué tanta laraca por el recargo nocturno y los dominicales y festivos? O los empresarios de 1990 hacia atrás, en términos de recargo nocturno, del 2002 hacia atrás, no pagaban esos recargos y se quebraron por eso. No, ellos son los que la instigan en el sentido de no reconocerle a ningún trabajador nada. Así no podemos avanzar en esta situación. ¿Qué le reconoce usted al empresariado colombiano? Que puede ser un elemento evidentemente constructivo, pero en la medida que reconozca derechos. Si no reconoce derechos, pues simple y llanamente está defendiendo única y exclusivamente sus privilegios, y esa sí es la discusión nosotros con ellos. Y si no reconocen esos derechos, ¿qué van a hacer ustedes los trabajadores?
Seguiremos movilizándonos, seguiremos exactamente mejorando nuestras representaciones políticas en los escenarios donde se definen esos, para evidentemente mejorar y tener la posibilidad de no estar dependiendo de los partidos políticos que están con el empresariado y más bien estén con los partidos políticos que representen verdaderamente a los trabajadores. Fabio Arias, muchas gracias por aceptar esta invitación en Entrevistas Canal 1. A ustedes, televidentes, tienen la palabra después de oír ampliamente lo que expone uno de los dirigentes sindicales más importantes del país en apoyo al presidente Gustavo Petro, el discurso que pronunció y las reformas que tramita el Congreso, además de las anunciadas para el próximo semestre. A ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en sintonía en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.